Manuel, ¿cuáles son los objetivos de haber editado el libro del Preludio de Psicología Naturalista? ¿Por qué editarlo en Copresencias Editorial? ¿Cuáles son los objetivos de tenerlo dentro de su catálogo a dos psicólogos interconductistas de México que desde mi punto de vista están pisando muy fuerte? Me gustaría conocer tu opinión al respecto de ello. Vale, bueno, pues este maravilloso libro, Preludio de Psicología Naturalista, es un libro que era, bueno, que estaba programado para publicarse hace ya mucho tiempo, hace como 2 años, prácticamente desde que la editorial comenzó su andadura. En conversaciones sobre todo con Felipe, que es el con el que más he hablado y hemos conversado y demás. Era un libro que era necesario publicar porque él siempre andaba comentando algo que a mí me interesaba mucho, que era la distinción entre profesión y ciencia, ¿no? En psicología. Y yo siempre le animé a que escribiese, se animase a escribir un libro relacionado con eso que él proponía, que él comentaba de manera informal, que lo escribiese negro sobre blanco para que quedase ahí, se pudiera, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Se pudiera hablar de ello, reflexionar, criticar incluso, etcétera. Y eso, es decir, es un libro de manera, por decirlo de manera muy global. El sello Copresencia, si uno se da cuenta, va adquiriendo una cierta, digamos, familia, filosofía de la psicología, teoría de la psicología, eh, materialismo psicológico. Quiero decir que hay un hilo conductor en la editorial que ha ido poco a poco engranándose y tiene que ver, podríamos decirlo así, con la teoría o la filosofía de la psicología, que creo que en la psicología, en esta ciencia, o no, es necesario, es muy necesario. Es seguramente una de las ciencias o disciplinas que más necesitan la filosofía. Pues por todo lo que conlleva, las diferentes escuelas que hay, las diferentes interpretaciones, las diferentes formas de ver la psicología, desde dónde se mira, qué es o qué no es psicología. Y bueno, sería un poco en contestación a tu pregunta de manera muy, muy, muy gruesa. Ujú. Muy bien. En este libro se contraponen dos, o al menos me parece que se contraponen dos conceptos gruesos, el de naturalismo y el de materialismo. Incluso los autores, el tratamiento que dan al materialismo me parece que lo ponen en un segundo plano, poniendo en el primer plano el naturalismo. Desde tu punto de vista como director editorial de un sello que se circunscribe al materialismo filosófico, que tengo entendido presenta críticas al naturalismo, ¿qué, qué observaciones tendrías a ello, a esta posición de la psicología como ciencia natural e inscrita como, pues precisamente como una ciencia, porque incluso el trato que dan a la psicología como profesión también es un trato en donde la ponen en un segundo plano. Para los autores, lo relevante, lo sustancial es observar a la psicología como una ciencia y como una ciencia natural. ¿Cuál sería tu posición desde el materialismo filosófico, desde hablándonos como director editorial, de esta posición que tienen los autores, que presentan los autores en el libro? Ujú. Yo creo que lo positivo siempre es confrontar ideas, ¿no? Es decir, no necesariamente todo lo que se publica en copresencias yo lo podría suscribir punto a punto de cualquiera de los autores, ¿eh? Incluido Emilio Ribes. No suscribo punto por punto todo lo que dicen, y este es un caso más, el de Mauricio y Felipe. Eh,
Aquí, esta pregunta podríamos estar horas enteras hablando, que por cierto te lanzo ese órdago, a ver si algún día tenemos una conversación tranquilamente y sobre todo lo que es lo psicológico, ¿no? ¿Qué es la psicología? Si es una ciencia, si no lo es, etcétera. Pero básicamente coincido en ciertos puntos con los autores del libro Preludio, pero yo siempre me he planteado, cuando se dice de manera muy gruesa, la psicología es una ciencia natural, eh, son palabras heavy, son palabras grandes, porque primero habría que saber de qué idea de ciencia partimos. Es decir, uno normalmente habla de ciencia, de natural, de social, etcétera, etcétera, sin realmente haber primero o previamente haber hablado de qué entiende por ciencia, qué entiende por natural, qué entiende por filosofía incluso, etcétera, ¿no? Entonces, que la psicología es una ciencia natural, primero habría que ver si es o no una ciencia, es una técnica, es una profesión, ¿qué es? ¿No? Esto daría para mucho tiempo y no me quiero ir del tema. Y luego si es natural o no, es decir, ¿qué significa que sea una ciencia natural? ¿Que está alineada con las ciencias naturales, con las ciencias fuertes? ¿Nos interesa, por tanto, que sea una ciencia natural porque, digamos que eso da prestigio, económicamente más rentable, porque los programas de investigación podrán estar financiados si somos una ciencia natural? Pues posiblemente. Posiblemente sea más una razón social el llamarlo ciencia natural que una razón, vamos a decir, ontológica. Eh, entonces, por simplemente apuntar ideas muy, muy básicas, habría que a lo mejor distinguir entre social y natural, o natural y social. Es decir, ¿es una ciencia natural y entonces no es una ciencia social? ¿El ser humano es ante naturaleza que sociedad o que social? ¿O es un híbrido entre naturaleza y sociedad? Eh, no sabría muy bien qué responder, pero por no evadirme de la pregunta y por decir algo que seguramente no sea del acuerdo ni de Felipe, ni de Mauricio, ni de tantos otros, incluido Rives, incluido Borja, que será la próxima presentación que hagamos, el de soliloquios. Eh, yo tengo serias dudas de que la psicología sea una ciencia fuerte en sentido estricto, una ciencia tipo la física o la biología. Tengo serias dudas. Eh, la psicología se parece más a un arte, se parece más a un arte. Estos últimos días estaba yo hablando con un amigo psicólogo y le comentaba que, ya sé que no está muy de moda ahora ser taurino, y le comentaba que la psicoterapia, por coger algo del campo de la psicología, porque esta es otra cosa, hago un pequeño paréntesis. ¿La psicología tiene un objeto de estudio o tiene un campo de estudio? Porque depende de la idea de ciencia que tengamos. Si la idea de ciencia es que todas las ciencias tienen un objeto de estudio, pues se nos complica mucho. Es la conducta, son los pensamientos, es la interacción, es la interconducta, o tiene un campo de estudio. Y en un campo de estudio hay diferentes, pues como en todo campo, diferentes componentes que componen, por así decirlo, ¿no? El campo. Está la conducta, está el reforzador, está la interacción, todo eso forma parte del campo. Entonces, que sea una ciencia o no, aparte de la ventaja económica, ontológicamente para mí no está muy claro. Entonces, retomo la metáfora taurina. Yo comentaba con un amigo, a mí me parece la psicología, cogiendo un fenómeno del campo que es la psicoterapia, me parece más un arte que una ciencia. Es decir, es un arte entre el torero y el toro. Igual no es una metáfora muy, muy acertada, pero creo que se puede entender. Así como entre el paciente y el terapeuta. Es decir, el terapeuta tiene una técnica, tiene un arte, pero depende del paciente que tenga enfrente, tendrá que ir adaptando esa técnica.
Y esa técnica es tan maleable, es tan maleable, es digamos, tan cambiable, que a veces incluso nos estamos inventando sobre la marcha de la propia psicoterapia, de la sesión psicoterapéutica, nos estamos inventando nuevas técnicas, nuevas formas de enfocar el problema. Entonces, como ese torero que de repente lo que ha hecho suena a tal cosa, ¿no? A una manolitina o a un lo que sea, pero realmente está inventando cosas nuevas, se está adaptando a lo que tiene enfrente. Entonces, para mí, la psicología tiene que ver más con eso que con una ciencia estricta. Y luego el que sea naturalista o social, pues a mí también creo que habría que escribir un libro. Hay un libro de Gustavo Bueno que se llama El mito de la cultura y creo que tenía en mente haber escrito otro, aunque tiene algo escrito sobre el tema, sobre el mito de la naturaleza. Porque la palabra cultura, o la idea cultura, la idea naturaleza, son ideas tan inasequibles bueno, pues que dan para mucho, dan para mucho. Sí, sí, estoy también de acuerdo con eso. Es problemático este término, no solo el de ciencia, que quizá ahí sea menos problemático, como sí lo es el de naturaleza, porque en nombre del naturalismo se han hecho francas aberraciones. Ah, algo que no se menciona en el texto y que me gustaría conocer tu opinión es, es a propósito de cómo en pos de hacer un llamado al naturalismo se ha caído más de una ocasión en posturas abiertamente metafísicas. Eh, Eso por una parte me gustaría conocer tu opinión y por otra, desde los cuadrantes del materialismo filosófico, tengo entendido que para poder hablar de ciencia se requiere que este conocimiento alcance algo que Gustavo Bueno le denominaba cierre categorial. Tú que tienes estudiado el materialismo filosófico más a detalle, las propuestas que se hacen en este libro pudieran posibilitar ese cierre categorial o se encuentran muy lejos de la propuesta del cierre categorial para la psicología desde el punto de vista del materialismo filosófico. Serían dos preguntas, como las críticas que pudiesen haber al naturalismo y las posibilidades de que la psicología, con base en esto que se bosqueja en el libro, que al fin de cuentas es un preludio, pudiera lograrse un cierre categorial, o al menos no lograrse, pero sí marcar las directrices para alcanzar ese cierre que posibilitaría observar a la psicología como una ciencia en su sentido estricto. Bueno, como todas tus preguntas, son casi disertaciones, ¿no? Lo que pides, son preguntas muy agudas. Voy a dejar lo de la metafísica del naturalismo, pero bueno, rápidamente, yo creo que, ¿cómo decirlo? Para mí sería metafísico caer en una especie de mecanicismo, de fisicalismo, de monismo, cuando, por ejemplo, el materialismo más grosero, el que mucha gente entiende por materialismo, que es pues todo aquello que sea tangible, que se pueda tocar, que se pueda, pues eso, que esté en el espacio y en el tiempo, o sea, que se pueda ver, que se pueda fotografiar. Ese materialismo es un materialismo grosero, eso no es materialismo, no es el materialismo que al menos yo entiendo, ¿no? No yo, sino la tradición materialista del materialismo filosófico. El materialismo o la vida se compondría, y fíjate que ya
Popper hablaba de los tres mundos, ¿no? La idea de los tres mundos. Gustavo Bueno tiene también una visión tripartita vamos a decir, del mundo, de lo ontológico, M1, M2 y M3, con materia 1, materia 2 y materia 3. Y por tanto, ¿por qué en la psicología siempre tenemos que elegir entre monismo? Y además nos suena, ¿verdad? La psicología es una ciencia natural, la psicología es monista, es materialista, es decir, todo es material, todo. Y es monista en el sentido de que todo es material, el pensamiento, todo es material. O bien entre el dualismo, ya sea el cartesiano o sea cual sea, ¿no? El cartesiano parece que es el que, digamos, la tradición, ¿no? Pero ya antes había, pues Gómez Pereira, por ejemplo, en España, se anticipó a Descartes. ¿Por qué no decantarnos por un pluralismo ontológico? Es decir, donde quepa el materialismo grosero, que llamaba yo, ¿no? El de las cosas materiales, el de las cosas materiales, es decir, este libro, esto es materialista, pero también lo que aquí dice, es decir, el lenguaje que está inserto en este libro también es material. Y más allá de que se pueda ver porque está escrito, las ideas que se generan aquí también son materiales. Si este libro se vende más o menos, es también material. Es también material. Que la psicología, que es una disciplina y demás, venda más bestsellers de tipo de autoayuda que a otro tipo de cosas, pues es algo, tiene explicación material. Quiero decir, que la realidad es plural. La realidad es plural. Y tan material es el dolor de muelas, es decir, digamos, la sinapsis que están transmitiendo un dolor de muelas, como la sensación del dolor de muelas. Es decir, tan material es lo uno como lo otro. Incluso también en material, digamos, el estudio del dolor de muelas, etcétera, etcétera. Quiero decir, un poco la ciencia que se hace al tratamiento de un dolor de muelas, de los odontólogos y demás. Lo que quiero decir es que posiblemente yo llamaría metafísico a aquel planteamiento que se decante por un monismo o por un dualismo. Yo me siento más cómodo con un pluralismo. Y sinceramente olvidé la siguiente pregunta, Eric. Bueno, sí, perdona, antes de eso, perdona. Como bien decías, esto es un preludio, este libro es un preludio, y yo hablaba con Felipe en los inicios, cuando ya empezamos ya el libro estaba escrito, se empezó a leer, el borrador y demás. Yo le comentaba, cuando yo leí el libro, la sensación que tuve fue la siguiente. Ojalá yo hubiera leído este libro, y no te voy a decir en primero de carrera, porque igual no me hubiera enterado, pero en segundo de carrera, ojalá hubiera leído este libro. Y tiene la sensación de que es un libro muy pequeño, es un libro de apenas 150 páginas, es un libro que se lee muy rápido, pero es un libro que ojalá estuviera en la mayoría de los planes de estudio, en México, en España, bueno, en todos los países latinos, porque está en español, porque es un libro de esos libros que plantean más dudas que respuestas, que son los buenos libros. Es decir, es un libro que, bueno, como bien dice, que es un preludio, pero deja encima de la mesa muchísimos temas que hay que darle en una vuelta, sino 3 o 4 vueltas. Y hay que pensar en ella, reflexionar, etcétera, etcétera. Creo que es un libro que debiera ser como esos libros, pequeños libros, recuerdo, por ejemplo, aquel de que es esa cosa llamada ciencia, de Chalmers, que nos obligaban a leer en primero de psicología. Creo que debería ser un libro que se leyera en todas las facultades de psicología, por lo menos del mundo hispano, porque es un libro que aclara muchísimas cosas, plantea muchas otras dudas, pero es que la psicología es eso. Bienvenidos al mundo de la psicología. En la psicología nunca podemos echarnos a dormir y decir, bueno, ya está, la teoría de la relatividad ya la tenemos, así que ahora, bueno, pues ir haciendo, digamos, diferentes ensayos y replicaciones y ya está. No, estamos en psicología. Es decir,
está todo por darle la vuelta, todo. Y sí quisiera dejar como claro que la primera sensación que tuve al leer el libro, el primer borrador del libro, fue que debía ser material obligatorio en cualquier plan de estudios de psicología. Esa fue mi primera sensación y quería transmitirlo. Y respecto a lo que se plantea en el libro, las posibilidades para lograr cierre. lo que Gustavo denominaba cierre categorial. Claro, es que como decía al principio, Eric, depende de la idea de ciencia que tengamos. Puede ser una idea más laxa, puede ser una idea más incluso literaria, si quieres. Todas las ciencias, todos los campos científicos son campos, ¿no? Son campos que hay que ir rotulando, hay que ir, digamos, ensayando, hay que ir construyendo poco a poco. Y lo que el materialismo filosófico se ha dado cuenta cuando ha hecho una especie de paleontología de las ciencias es que todas las ciencias se han ido conformando en ciencias fuertes, vamos a llamarlo así, en ciencias, el materialismo diría ciencias alfa, vamos a decir ciencias fuertes, aquellas que consiguieron, a ver cómo lo digo, es muy complejo, aquellas que consiguieron... voy a intentar poner un ejemplo muy absurdo, pero para hacerme entender. Cuando antes de llegar a cualquier ley, ¿no? Cualquier ley científica, pues se hace una serie de ensayos una y otra vez, en donde el sujeto que hace la ley, es decir, el científico, está allí operando. Es decir, el científico realmente lo que está haciendo siempre es unir y separar cosas. Es decir, une cosas, separa cosas, engancha unas con otras. Es decir, piénsese en la ciencia que se quiera. Siempre se está uniendo y separando materiales. Entonces, el científico es parte de ese unir y separar para ir, digamos, estableciendo una serie de, vamos a decir, de regularidades, e ir construyendo una serie de leyes, teorías, etcétera, que den cuenta de esas regularidades. Bien, llega un momento en las ciencias, vamos a llamar fuertes, en donde todas esas operaciones del científico que ha ido haciendo para construir esas leyes pueden eliminarse porque ya la propia ley funciona al margen de las operaciones del científico. Bien, está explicado de manera muy rápida y muy grosera, no sé. Pues bien, hay ciencias o disciplinas, mejor decir, y una de ellas sería la psicología, a mi modo de ver, en donde es prácticamente imposible deslindar, segregar, eliminar a ese científico que está haciendo ciencia. Es decir, por tanto, lo que quiero decir es que cada vez que tiene que dar cuenta de una ley científica, cada vez que tiene que poner en marcha ¿cómo decirlo?, la replicación de una ley, si las hay, habría que pensar si las hay, y ahora me dirían todos los teóricos del aprendizaje, que las leyes del aprendizaje están ahí, es necesario ese científico en media res, en mitad de los materiales, para replicar esa ley. Por tanto, una interacción psicológica es muy diferente, primero en España que en México, muy diferente, depende de cuál sea el psicólogo, cuál sea el paciente, si estamos hablando o incluso estamos hablando en el mundo de las organizaciones, ¿no? Que es el tuyo. Todo lo que está haciendo el psicólogo organizacional en esa organización depende de esa organización, depende de la gente que está en esa organización, depende incluso de la pericia, del arte del psicólogo organizacional. Es decir, es muy difícil eliminar la parte que tiene que ver con ese científico operando en el campo de estudio. Sé que es complicadísimo, pero bueno, es un primer intento por explicar. Entonces, en la psicología, eliminar, segregar, separar ese sujeto que está operando en torno a esos objetos del campo es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. Por eso
la psicología le es tan difícil, ¿no?, convertirse en una ciencia fuerte. Y no nos engañemos. Es decir, uno abre un libro de física o de química y uno podría decir completamente, con total seguridad, que si alguien le preguntara ¿qué es la química? Lo que dice ese libro, ese manual de química. ¿Qué es la física? Lo que dice ese manual de física. Bueno, dentro de la física, claro, la física no es una ciencia con un objeto de estudio. Y además tampoco es la ciencia física, sino físicas. Es decir, está la topografía, está la relatividad, está la termodinámica, etcétera, etcétera. Y cada una de esas subdisciplinas tiene un campo y ese campo tiene muchísimos elementos en el campo. Entonces, cualquier manual de física, de biología o de química, uno podría poner la mano en el fuego, no quemarse y decir, esto que dice ese libro es física, es química o es biología. Pero ¿podríamos decir lo mismo de la psicología? En un manual de psicología decir, esto es la psicología, porque claro, tenemos el manual conductista, tenemos el manual cognitivo, tenemos el manual gestáltico, tenemos el manual psicodinámico. Sí, en efecto, se problematizan muchos aspectos dentro de este libro, y uno de esos aspectos que se ponen a problematización es la profesionalización del psicólogo o la actividad del psicólogo como profesional. Incluso la propuesta que se pone en el libro, que tengo entendido es algo que ya vienen los autores proponiendo desde hace un par de años atrás, es el dotar al psicólogo de como una suerte de consultor. Uh-huh. Basado en principios de la conducta. Cuando yo leí esa propuesta en este libro, me dije, pues eso incluso te hablaría ya hasta de un cambio de paradigma, hasta de un cambio del estatuto legal del psicólogo en ejercicio. Y me pareció una propuesta no solo arriesgada, sino tal vez hasta inviable. Porque el grueso de psicólogos nos dedicamos a una actividad profesional. Y poner sobre la mesa el que los psicólogos pasen a ser consultores dentro de campos de aplicación, consultores en educación, en organizaciones y en educativa, que son los campos sobre los cuales apuntan los autores, hablaría o referiría a un cambio del estatuto legal del psicólogo, incluso hasta constitucional. Hablando desde tu zona territorial, esta propuesta, ¿tú la observarías, Manuel, como algo realmente viable a tomar en cuenta, o es una de las propuestas que se suman a la línea conductual de escindirse de la corriente general de la psicología, que es algo que desde tiempos de Watson ya se advertía? Desde Watson, desde el manifiesto, ya se decía que o la psicología, mencionaba Watson, o la psicología adopta el conductismo o el conductismo tomará su propio camino. Y noto que en esta propuesta de la consultoría basada en principios de la conducta, abundan sobre la necesidad de que el psicólogo conductual en el ejercicio de aplicación en campos profesionales tome su propio camino, y que la psicología dominante pues
siga por donde ha transcurrido hasta el momento. ¿A ti te parece una propuesta viable? ¿Te parece una propuesta eh, no viable? ¿Qué posicionamiento tú tendrías en torno a eso, tomando en cuenta que pues esto también a ti te toca, porque tú no eres un psicólogo de laboratorio ni un académico, eres alguien que también se gana la vida en un campo profesional, ¿no? Uh-huh. ¿Qué posición tú tendrías respecto a ese punto, que es uno de los puntos medulares del libro? Pues me encantará escuchar esa misma pregunta que me acabas de hacer. Me encantará escucharla cuando se la formules a Felipe y a Mauricio, también a Cristian y a Fanny, que son los que se han pescado para participar en el encuentro. Estaré deseando escuchar lo que tienen que decir porque me parece, como tú bien dices, fundamental. Esa es la parte fundamental del libro. Fíjate, antes voy a hacer un pequeño paréntesis, un inciso. Lo que hablábamos antes del cierre categorial de una disciplina como la psicología. Si alguna, y lo de los manuales de psicología, que un manual de psicología, pues depende de qué manual, ¿no? Porque no hay un manual de la física en psicología. Pero si alguna escuela psicológica pudiera acercarse a ¿cómo decirlo? A esa construcción de una idea de ciencia, o de una ciencia, mejor dicho, no una idea, sino de una ciencia fuerte, seguramente sería el conductismo. El conductismo en sus diferentes versiones, radical, interconductismo, etcétera, sería aquella postura más cercana con la posibilidad de conseguir eso. Y yendo a la pregunta medular, me parece una pregunta medular porque ya te digo, estoy deseando de escuchar a Mauricio y a Felipe, pero la sensación es que esto es más una utopía que una realidad. Y es una utopía, y como toda utopía, es algo deseable. Sería deseable, yo creo que sería un bonito desarrollo, un bonito final si esto se consiguiera, ¿no? La consultoría basada en principio de la conducta, o sea, ser consultores de los profesionales que realmente están actuando en el campo, creo que es algo ya que comentaba Ribes con su desprofesionalización de la psicología. Creo que es algo muy bonito, pero es tan bonito que es utópico. Quiero decir que está un poco ya desenmarcado del contexto político, social y económico del momento. Está desencuadrado, por lo tanto, es de ahí que sea utópico, ¿no? Pero fíjate, o fijaros, esto conlleva un problema. Voy a hacer otro pequeño inciso. Conlleva un problema y es el siguiente. A veces nos queremos alejar tanto del modelo médico que por alejarnos mucho nos acercamos aún más. Parece que damos la vuelta y nos estamos acercando, ¿no? Como aquel que decía, voy a dar un giro a mi vida de 360 grados. O sea, me voy a quedar en el mismo sitio. Si giramos demasiado, si damos demasiada vuelta, la medicina sería una técnica llevada a cabo por profesionales, por los médicos, diferentes especialidades y demás. Y la ciencia que sustenta esa técnica, esa medicina, sería la biología. Es decir, la biología sería la ciencia y la medicina sería la técnica o la tecnología. Es decir, una ciencia que deriva una serie de técnicas y tecnologías que son la medicina. Entonces, el modelo que se propone aquí, que no es nuevo, que está propuesto por otras, pero creo que Mauricio y Felipe han logrado, no lo sé, han logrado una forma de exponerlo como muy
muy sencilla de entender, muy intuitiva, y por eso es muy potente, es muy potente. Creo que es la médula espinal del libro. Realmente, los que están en el día a día con las personas que necesitan una mejora, un cambio, llámalo como sea, vamos a llamar, ¿a qué se dedica la psicología? ¿Qué hace el psicólogo? Pues los más poéticos te dirán, pues, eliminar el malestar humano o lograr la felicidad de las personas, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, cualquiera de esas nos vale. En un colegio, en la psicología educativa, o en la orientación educativa, realmente los psicólogos, los consultores, deberían estar orientando al profesorado, que es el que está día a día con los niños y las niñas, orientando a cómo hacer su trabajo. Cualquier dificultad que tengan en su trabajo, en la implementación de su labor pedagógica, cualquier elemento distorsionante que sea necesario recalcular, pues ahí estaría el psicólogo. Vamos a llamarla la salud mental, mal llamada, en la salud mental, pues seguramente el psicólogo sería aquel consultor que estaría en los servicios de salud orientando y coordinando a por ejemplo, los médicos de atención primaria, que es por donde pasa el 99%, 100% de la población. Aquí se llama atención primaria, no sé cómo se llame en México. Y en la psicología organizacional, que es tu campo, Eric, pues efectivamente el buen psicólogo organizacional realmente debería no dar entrenamiento directo a los trabajadores, sino deberían ser en el ambiente natural de ese día a día, de ese trabajador, donde están los encargados, están los jefes de equipo, los jefes de área, etcétera, etcétera. Esos son los que deberían estar aplicando esos principios de la conducta, porque previamente han consultado a los psicólogos organizacionales. Es decir, que incluso hay una corriente ahora que está muy de moda en la medicina, en donde los pacientes médicos están llamando o están apelando a una especie de, ¿cómo decirlo?, de responsabilidad en su propia salud. Es decir, hay pacientes que están pidiendo máxima información a sus médicos, es decir, que los pacientes o sea, lo que apelan es a que no le llamen tontos, es decir, yo soy paciente, tú eres el médico, tú eres el profesional y yo soy el que sigue tus órdenes, sino que el paciente se convierta en una persona altamente informada por parte de su médico para que sea el propio paciente el que pueda ir poniendo en su día a día, porque el médico no está contigo las 24 horas, en su día a día, vaya estableciendo esos consejos, esas rutinas, esos protocolos que el médico le ha dado, ¿no? En psicoterapia, por ejemplo, que a veces parece digamos, la profesión estrella del psicólogo. Uno dice psicólogo y piensas en psicoterapia. En psicoterapia realmente, cuando viene alguien a consulta, una vez a la semana, de 24 horas que tiene un día y de 24 por 7 y en una semana, no sé cuántas horas son, tú tienes al paciente una hora a la semana, o al cliente, o al consultante, como queramos llamarlo. En una hora, tú puedes hacer muy poco. Los que realmente sí pueden hacer son las personas que conviven con ese paciente, consultante, etcétera. Ya sean los padres, ya sean los hermanos, ya sea la pareja, ya sea los amigos, X. Entonces, realmente, utópicamente, pero de manera como con mucha lógica, con mucho sentido común, realmente, para que la psicología funcionara bien, debería estar ¿cómo decirlo?, como el agua, debería estar muy distribuida por todo el tejido, por toda la capa social, y para que eso ocurriese, tendría que toda esa capa social, profesores, médicos, etcétera, etcétera, manejar la psicología. Y ese manejo de la psicología vendría por la consultoría que tendrían con esos profesionales, pues los equipos de psicólogos, para que realmente eso calase, porque si no se convierte en una hora a la semana de terapia, en
un rato con el niño en el colegio para ver qué está pasando, en una charla X en la organización X para conseguir lo que sea, mejores objetivos, más bienestar, prevención de riesgos laborales, lo que sea. Y realmente los que están día a día en esos entramados socioeconómicos son los que realmente tienen el poder de cambiar las cosas. Entonces, una consultoría basada en principios de la conducta, transmitida y dada a aquellas personas que realmente están todo el tiempo en aquel área, campo, persona que necesita X cosa, sería fundamental. O sea, sería, pero es utópico, es utópico. Es utópico porque, como tú bien decías antes, es muy difícil conseguir eso. Mucho camino conseguido, habría que desandarlo porque ya la psicología es una profesión, etcétera, etcétera. Una profesión, además, digamos que son como multiprofesionales, ¿no? Hay psicólogos de salud mental, psicólogos educativos, etcétera, y sería muy difícil, pero realmente esta propuesta en su cara lógica o de sentido común es una propuesta muy, bueno, con mucho sentido, o sea, muy potente, muy potente. Uh-huh. Por último, entroncando parte de esta última exposición, estoy de acuerdo con que el libro no es un libro escrito para no es el discurso para eruditos. Tiene por intención el libro la vulgarización del conocimiento. Incluso la divulgación tiene que ver con eso. ¿En qué medida este tipo de discursos pueden penetrar en la población, en el ciudadano a pie, en el ciudadano raso, en el ciudadano que tiene que que ejerce principios más o menos malos de la psicología en su día a día? La psicología está pues dirigida para eso, y aquellos que estamos dentro de campos profesionales lo vemos a diario. Uh-huh. Y en el libro, en la última parte, hace una defensa y una promoción en torno a la necesidad de divulgación de la psicología, y lanza algunas directrices de cómo divulgar. Sin embargo, yo encuentro, o bueno, se encuentran los lectores con denuncias que incluso yo pudiera decir hasta pues casi un trato de delincuentes cuando se habla de mafia subjetivista, cuando alguien intitula a un grupo como mafioso, pues le estás dando el estatus de un delincuente, porque una mafia, pues las mafias son una forma de delincuencia. ¿En qué medida, desde tu punto de vista, esto pudiera entorpecer ese tipo de trato que es muy común en analistas conductuales? Nosotros mismos hemos utilizado también términos gruesos en más de una ocasión para lograr esa penetración social, porque algo que es muy común dentro de esta escuela es que, en pos de buscar una penetración social, utilizamos términos muy gruesos que terminan por alejar a la sociedad de las bondades de este modelo. Esa sería una pregunta. Y la segunda, ¿qué libros dentro del catálogo de Copresencias Editorial recomendarías a los lectores como previos, como antecedentes a la lectura del preludio de Psicología Naturalista? Esas serían las dos preguntas. Vale, estaba viendo aquí una cosa para tenerlo presente. Para tener presente la última pregunta, los libros de Copresencias, que afortunadamente ya tengo que
que ver cuáles son, porque cuando había 2 o 3 era fácilmente recordable, pero ahora hay bastantes más. Entonces, lo cual es una buena noticia. Es que haces preguntas con mucha amiga, entonces requieren extenderme. Voy a intentar ser lo más breve posible para no cansar tampoco al auditorio. Eh, es verdad que hablan Mauricio y Felipe de la divulgación. Yo creo que cuando se empezó el proyecto de copresencias, eh, no sé si lo he contado alguna vez, yo una vez tuve que dar un curso a enfermeras y tenía un libro de texto que es con al que me tenía que ceñir porque luego con ese libro se las evaluaba, por tanto tenían que saberse el libro. Y se decían tantas barbaridades en ese libro, tantos lugares comunes, tantas estupideces, que yo creo que ese fue el acicate que me hizo pensar en que deberíamos poner en las librerías otros libros, quiero decir. A veces en televisión, por ejemplo, cuando un canal de televisión lo que tiene que hacer es, si está criticando el resto de canales, pues ser diferente, es decir, hacer una programación que él entiende que es la más X, lo que sea, inteligente, batallera, que te hace reflexionar, etcétera, etcétera. Y ya está. Y intentar, aunque sea un granito de arena, pues intentar que al menos haya personas que puedan acceder a ese otro material para tener un punto de vista diferente, ¿no? Que no se convierta todo en un mainstream y bueno, porque se traen esos otros libros digamos, de contrapeso a la corriente principal. Fíjate que decías que a veces al divulgar vulgarizamos, ¿no? Y que a veces tenemos que echar mano de términos poco definidos o muy gruesos o sí, pues eso, poco puros, poco trabajados para hacernos entender. Pero fíjate que luego hay otras disciplinas en donde los términos técnicos han calado muy bien, Pensad, por ejemplo, en la informática y la cantidad de términos que usamos día a día, en nuestro día a día, informáticos, desde software, hardware, pendrive, X, o sea, joystick, bueno, mil cosas, ratón, tal. Que no hemos cambiado, no hemos, al divulgar sobre la informática, no hemos vulgarizado esos términos, sino que los hemos lanzado como tal y la gente los ha recogido y los ha hecho suyos. Entonces, habría que hacer, digamos, ponernos a pensar por qué eso no ocurre en psicología. ¿Por qué en psicología si esos términos más técnicos, más sofisticados, por qué no calan? ¿Por qué no calan? Habría que preguntarse eso. Y respecto a lo que comentas de los libros de copresencias, antes de leer este libro, realmente el libro de Felipe y de Mauricio es un libro que podría leerse el primero de la serie. Es decir, es un libro, como tú bien decías también antes, es un libro que está escrito de manera muy clara, de manera muy llana, muy sencilla, que me atrevería a decir que el estudiante de primero ya podría leerlo, pero bueno, vamos a irnos a segundo de carrera, podría leerlo y por supuesto cualquier persona al margen o ajena a la psicología, pero que esté interesada por la psicología en sus diferentes acepciones, sería un libro, como decía antes, que plantea más dudas que respuestas, pero es que ese es digamos, lo que hace que un libro sea un buen libro, ¿no? Entonces, pero por decir algo, en Copresencias hay ya un catálogo, bueno, pues más o menos, digamos, medio, en el que, como todos saben, tenemos pues, al gran Emilio Ribes con su teoría de la psicología. Emilio Ribes es una persona, es un
son unos libros que para leerlos en su justa medida, aquí sí que habría que tener un bagaje mínimamente filosófico y conocer muy bien las entretelas de la psicología, las diferentes escuelas psicológicas, etcétera, etcétera, antes de ponerse a leer a Emilio Ribes. Pero luego libros que pudieran, por ejemplo, hay una serie de Juan David Camargo Reyes, que es Análisis Funcional de la Conducta, que hay 3 libros: Fundamentos de Modificación de Conducta y Análisis Funcional de la Conducta, Ecos de Guerra y Un lugar más allá de la última estrella. Son libros que combinan el realismo mágico y la psicología, de tal forma que utilizan, vamos a decirlo así, la literatura para explicar, para divulgar términos y conceptos de la psicología. Entonces, para cualquier advenedizo a la psicología o estudiante de psicología, serían libros muy, muy asequibles. Y yo creo que estos 2 últimos, el preludio y el que en próximas semanas presentaremos también aquí contigo, Eric, el de Soliloquios interactivos sobre la naturaleza humana, de Borja Castañeda. Yo creo que estos 2 libros y el de preludio son esos libros escritos de manera muy, muy sencilla, muy disfrutona, muy de tú a tú. Son esos libros que deberían ser básicos en cualquier estudiante o aficionado, vamos a decirlo así, a la psicología. Yo empezaría por ahí. Y bueno, pues luego el que le guste la novela, A mis hijos no nacidos, que presentamos aquí contigo hace unos meses, pues qué duda, ¿no? Mitología terapéutica, que es un libro para aquellos que siguen una forma de psicoterapia breve, estilo Giorgio Nardone, el italiano. Skinner revisitado. Skinner revisitado es pues un compendio de una serie de artículos en torno a Skinner, de gente que conoce muy bien Skinner, su obra, y bueno, pues hay artículos, como tú bien sabes, muy, muy deliciosos, ¿no? Y bueno, pues básicamente sería eso. Pero quiero terminar, Eric, diciendo una vez más y creo que la primera sensación siempre es la que debe permanecer. La primera sensación cuando leí el borrador del Preludio de Psicología Naturalista fue: este libro debería ser de lectura obligatoria en cualquier plan de estudio de psicología. Debería ser un libro y no solamente psicólogos, sino cualquier otro agente social debería leer, porque se dicen cosas muy interesantes, algunas tan interesantes, que desgraciadamente son irrealizables. Y también, por mi parte, diría temas muy de actualidad, porque las problemáticas en torno al ejercicio profesional a mí me parecen muy bien apuntadas. A mí me parece que también hay problemáticas en el ejercicio profesional que han sido pasadas por alto, han sido soslayadas cuando debiesen someterse a ojo crítico, así como también la necesidad de una modificación a fondo de los programas de estudio, de los planes curriculares, y ya lo trataremos cuando se tenga el encuentro ya entre todos con los autores. También las consecuencias de este tipo de textos, porque este tipo de textos muchas veces traen consecuencias hasta legales, ¿no? Legales, porque hay intereses que se tocan, ¿no? Hay intereses que se tocan por parte de aquellos sectores mayoritarios a los cuales se les somete a juicio crítico, ¿no? Pero eso ya lo trataremos. Manuel, pues muchas gracias y aquí cerraríamos la entrevista. Muchas gracias. Bueno, un saludo, bueno, en primer lugar a ti, que eres increíble, y bueno, los que te van a acompañar, a los autores, a Felipe y a Mauricio, y a los que hemos pescado por ahí, a Cristian, ¿verdad? Es Cristian y Fanny. Cristian y Fanny. Bueno, espero que sea un encuentro muy provechoso y
y nada, igual hay que hacer un segundo encuentro más adelante cuando todos podamos, pues eso, acordar la agenda y vernos en otra ocasión, porque seguro que se van a quedar cosas en el tintero sin decir. Ajá, Gracias a todos y gracias a ti, Eric. ajá. No, pues ahora sí que larga vida a Copresencias Editorial. Gracias.